cambiamos de tema bruscamente. Ley de zona aduanera especial. Tiene media sanción, o sea que fue aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación. Esto ocurrió en las primeras horas del día jueves de la semana pasada. Tenemos, señor director, parte de lo que exponía el diputado nacional Ricardo Belbach con respecto a este tema y que fue impulsado por la provincia de Misiones. Buenos días, señor presidente. La verdad que después de muchas horas de estar esperando este momento, es un día muy feliz para los misioneros porque hoy los misioneros, buena parte de los misioneros no han dormido y están esperando que votemos las propuestas de los misioneros y para la región también. Es así que este día es trascendente también, no solo por lo que vamos a votar en este momento para los misioneros, sino es trascendente también porque vamos a votar el presupuesto que nos va a sacar, que va a ser el presupuesto para la pospandemia. Y esta pospandemia nos va a traer seguramente la otra alegría que nos ha generado hoy también a todos los misioneros, que este proyecto, esta partecita del presupuesto que nosotros proponemos, ha generado un debate también nacional. Se ha metido Misiones con sus propuestas en la agenda nacional, no solo porque está en el presupuesto, porque creo que el espacio político al que pertenezco y al que pertenecemos los renovadores de la provincia de Misiones, ese espacio político que con generosidad nos ha permitido hoy ser protagonistas de un hecho histórico. Muy bien. Parte de lo que decía el diputado Ricardo Belbach en la Cámara de Diputados, justamente en en el marco de la sesión de diputados de la Nación. Ley de zona aduanera especial. Recurrimos a través de Zoom siempre respondiendo a nuestra requisitoria periodística al economista Gerardo Alonso Schwartz. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente, perfectamente. Sí. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tuviste oportunidad de escuchar y de analizar un poco de qué se trata esta ley de zona aduanera especial, que lo decimos casi vulgarmente zona franca? Sí, puntualmente lo que se refiere a lo que estuvimos escuchando recién al diputado Belbach mencionar es que en la Cámara de Diputados la semana pasada fue aprobado el presupuesto nacional, o sea, todavía tiene que pasar por Senado, pero ya fue aprobado por diputados, y en este proyecto de presupuesto 2021, puntualmente la provincia de Misiones había hecho un pedido. Ese pedido fue reformulado, fue recortado, además, porque esto suele suceder cuando se presenta un proyecto entre los distintos diputados. Los representantes de cada uno de los bloques de cada una de las provincias empiezan a negociar, y lo que fue aprobado en el artículo 124 es un instrumento por medio del cual se le otorga la facultad al gobierno nacional, o sea, al Poder Ejecutivo Nacional, al presidente, quien con asesoramiento del Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior, ahora tiene la facultad de hacer dos cosas. Puntualmente, en primer lugar, se le faculta o se le da la posibilidad de extender y crear más cantidad de zonas francas en el territorio nacional, en aquellos lugares donde se verifique y que se verifique el comercio bilateral o comercio fronterizo y que considere conveniente el gobierno nacional. En segundo lugar, se crean también, o se le da la facultad al gobierno nacional, al Poder Ejecutivo, de crear zonas aduaneras especiales, que sería un régimen
parecido a lo que existe, o en parte parecido a lo que existe en Tierra del Fuego, también en aquellas regiones donde exista comercio con países limítrofes. Y acá, para entender qué significa esto, tenemos que entender qué es una cosa y qué es la otra. Sí. Una zona franca, según el Código Aduanero argentino, una zona franca es una zona delimitada geográficamente que puede tener como objetivo el comercio minorista, como el Duty Free Shop de Iguazú. Puedes tener como objetivo el almacenamiento, o sea, por medio del cual los exportadores o importadores hagan base ahí hasta que consigan un pedido y a partir de ahí recién hacen ingresar al país esa mercadería o la mandan al exterior a otro lugar. Entonces sería como un punto intermedio entre el exterior y la Argentina, pero ya habiendo hecho todos los trámites de aduana. Y también existen aquellas zonas francas destinadas a la industrialización, a la transformación de los productos que puedan llegar a hacerse en un país o en una región determinada. Pero primera aclaración de zona franca. En una zona franca no vive nadie, no reside nadie. Son solamente, como el Duty Free Shop de Iguazú, van gente a trabajar ahí y después se retiran. Por lo tanto, es imposible que toda la provincia de Misiones sea una zona franca. Será una zona de las localidades de frontera que determine el gobierno nacional, o serán algunos comercios, como pueden llegar a ser lo que tiene Brasil con las loyas francas que fueron aprobadas ya el año pasado, o que tiene Uruguay también en todas las localidades fronterizas, sobre todo las fronterizas con Corrientes y con Entre Ríos, hay estos comercios que son duty free shop, más chiquititos que el de Iguazú, pero donde los extranjeros pueden comprar a precios mucho más bajos porque no tienen ningún tipo de impuesto al comercio exterior. O sea, Gerardo, entonces, ahí se va a tener que ir creando, digamos, los espacios comerciales para que esa zona franca funcione, porque me estás hablando principalmente del Duty Free Shop de Iguazú, pero sabemos que de acuerdo a los lugares donde especifique el gobierno nacional, se van a tener que crear los ámbitos para que funcione esta zona franca. Totalmente, se van a tener que delimitar, se van a tener que seleccionar, elegir los lugares y a partir de ahí se va a delimitar si es necesaria alguna infraestructura especial o demás, pero son pasos que todavía estamos más, faltan todavía. ¿Cómo puede impactar eso en la provincia de Misiones? Una aclaración antes que esto, una aclaración. Cuestión impositiva, los impuestos que no rigen en ese lugar son los impuestos al comercio exterior. Ajá. O sea, que ahí no va a haber derechos a la importación ni a la exportación, ¿sí? Uh-huh. Pero nada dice ese código aduanero de que esas zonas francas no tengan, por ejemplo, impuesto a las ganancias. Uh-huh. Entonces, para recurrir a una reducción de impuestos internos, se podrá recurrir sí a la reglamentación del artículo 10 de la ley PYME, que también permite no solamente la reducción de impuestos internos, sino también la reducción incluso de los aportes patronales, que es otro componente muy interesante, muy importante en la estructura de costos de una empresa y que nos puede hacer muy competitivos. O sea, con todo esto se le dan muchas herramientas al gobierno nacional para crear zonas francas, pero eso no significa que en ese proyecto esté ya mencionada la provincia de Misiones, o una ciudad en particular. Todavía tenemos que seguir gestionando esto, no solamente en el Senado para que pase este artículo, sino también ante el Poder Ejecutivo Nacional para que lo reglamente y que ahí sea donde creen estas zonas francas en la provincia de Misiones, que es lo que nos interesa. O sea, lo que viene ahora, con esto de seguramente la aprobación del Senado, esto es un tema legislativo y después viene el trabajo seguramente político, digamos, que tiene que hacer el gobierno de la provincia de Misiones con el gobierno nacional. Exactamente. Y a su vez, les dije que le facultaba al presidente o al gobierno nacional a crear dos cosas, zonas francas y áreas aduaneras especiales. Sí. Las áreas aduaneras especiales tienen la diferencia con respecto a las zonas francas en que las áreas aduaneras especiales sí vive gente, sí pueden residir las personas. Entonces ahí sí podemos
podemos llegar a pedir que toda la provincia de Misiones sea un área aduanera especial o gran parte de ella. De todas maneras, también hay una diferencia con respecto a cuáles son los impuestos y cuáles son los montos de esos impuestos. Así como en la zona franca no hay impuestos al comercio exterior, en las áreas aduaneras especiales hay una reducción de impuestos al comercio exterior. O sea que no es tan importante los beneficios como tiene la zona franca, pero lo mismo son relevantes. Y si eso lo complementamos con esa reglamentación del artículo 10 que recién recordaba, que puede el gobierno nacional reducir ganancias, IVA y otros impuestos nacionales, por supuesto que pueden llegar a ser muy interesante todo esto. A su vez, una cosa operativa muy pequeña, pero que también tenemos que tener en cuenta en todo esto, es que toda operatoria entre el área aduanera general del país, o sea, el resto del país, y las zonas francas que se establezcan en la provincia de Misiones o en cualquier lugar, y también entre el resto del país y las áreas aduaneras especiales, todo intercambio de mercaderías son exportaciones o importaciones. Y de hecho, dentro de la FIP implica una facturación como exportador, que si bien es posible negociar que no tengamos que estar inscriptos como exportadores para llegar a esto, sí hay algunas cuestiones burocráticas que implican que esto se declare ante aduana y que a su vez el transporte que traiga productos a la provincia o que los saque de la provincia o de esas zonas aduaneras especiales o de esas zonas francas, tiene que también ser un transporte especial porque tiene que estar de acuerdo justamente a esa normativa de aduanas. Recordemos que al crear esto, entramos dentro de una categoría especial del Código Aduanero y por lo tanto hay estas complicaciones que son mucho menores a los beneficios que obtendríamos, por supuesto, pero que implica capacitarnos más en comercio exterior, capacitar más despachantes de aduanas, más personas que conozcan esta operatoria para agilizar ese comercio que hoy es muy sencillo entre la provincia de Misiones y el resto del país. Bueno, ahora habrá algunas cuestiones formales que tendremos que tener en cuenta. De acuerdo a las características económicas, por último, Gerardo, de acuerdo a las características económicas de la provincia de Misiones y que mucho conocen ustedes, los que están estudiando la economía, bueno, del país y de Misiones también diariamente, digamos, ¿cómo impactaría tanto la zona franca como la zona aduanera especial? En Misiones, digo. Se tildó y no me escuchó la última pregunta, ¿eh? Vamos a ver si podemos retomar, porque esta es una pregunta, me parece interesante, me parece importante justamente para los misioneros, ¿no? Porque queremos saber cómo se impacta eso, cómo impactaría en la provincia de Misiones. Si no es un caprichito, como algunos dijeron, no, porque es un capricho del gobierno, porque creen que con esto van a solucionar todos los problemas que estamos teniendo los misioneros. Son cosas que evidentemente hay que ir solucionando o hay que ir analizando, ¿no? Ya nos quedan realmente pocos minutitos, ahí ya desde la producción se están comunicando, por lo menos vía telefónica, para que nos conteste esta última pregunta, Gerardo, y que podamos tener a ciencia cierta, o por lo menos desde su análisis, de qué se trata esto y cómo impactaría en la provincia de Misiones tanto la zona franca como la zona aduanera especial. Ahí vamos a ver si nos comunicamos nuevamente con Gerardo, que con mucha gentileza nos está esperando todavía vía Zoom. ¿Nos estás escuchando, Gerardo? Sí, acá estoy nuevamente. Bueno. Desde el teléfono ahora parece que la conexión de domiciliario no es tan buena, pero bueno. Gerardo, la última pregunta es, ¿llegaste a escuchar cómo impacta la provincia de Misiones, digamos, no? ¿Cómo nos va a impactar o cómo nos puede impactar en la provincia de Misiones? Bueno, acá la pregunta también tiene dos respuestas. En la zona franca o en las zonas francas que se establezcan va a haber mucho comercio fronterizo.
Eso, como ustedes saben, como tenemos el ejemplo en Iguazú, en el caso de Iguazú tenemos una zona franca que funciona muy bien, que funciona como un shopping muy interesante, pero que genera en total, generará 2.000, 3.000 empleos, 4.000 empleos a lo sumo en el máximo de los casos. O sea, estamos hablando del 2-3% del empleo adicional que se podría generar en ese lugar, con respecto a los valores que hay de empleo actualmente en la provincia de Misiones, empleo privado registrado. Lo más interesante puede llegar a pasar por las áreas aduaneras especiales, que esto tiene objetivos más industriales y que implicará pensar de toda la producción de la provincia de Misiones para el exterior o pensando en mercados internacionales. De esa forma, creo que eso se vuelve muy interesante. Y tiene dos efectos puntualmente esto. El primero, el efecto estático, el efecto que se genera el primer año, que es que vamos a dejar de pagar algunos impuestos, supongamos todos estos que mencionamos recién, no solamente los comercios exterior, sino que supongamos que también sean incluidos esos impuestos que no están en el artículo 124, pero sí en la ley PYME, ganancias y otros IVA y otros también impuestos al comercio exterior. Esa es una transferencia de recursos muy importante a la provincia de Misiones que implicará que esas personas, esas empresas seguramente van a contratar más empleados, seguramente van a invertir más, seguramente también van a gastar más los empresarios que por lo tanto no tengan que pagar tantos impuestos. Entonces tenemos una serie de beneficios en ese primer año, en esos primeros 2 años. Pero lo más interesante, sin ningún lugar a dudas, son los efectos dinámicos, que es cuando los empresarios ya ven que esto está funcionando, que se mantiene año a año, porque al estar en una ley de presupuesto, todos los años vamos a tener que renovarlo, como claro, también lo hace Tierra del Fuego, que lo hace desde 1972 Tierra del Fuego, para recordar un poquito la historia que tiene ese régimen, o esos regímenes especiales en esa provincia. Con el pasar de los años, los empresarios locales, los empresarios argentinos y los del exterior, van a comenzar a hacer y observar la ecuación económica, que es mucho más beneficiosa en la provincia de Misiones que en otros lugares, y esto va a dar lugar a la radicación de nuevas inversiones. Ah, mira qué bueno. ¿En qué tiempo? Bueno, esto lleva su tiempo, esto no es de un día para el otro, Seguro. Esto no es que en un año vamos a estar llenos de industrias, ni nada por el estilo. Lleva su tiempo, como les mencionaba. En el caso de Tierra del Fuego ya tienen casi 50 años de régimen de promoción que les permitió pasar de una población de 15.000 habitantes, 15.000 habitantes en 1970 a 160.000 habitantes hoy en día. O sea, prácticamente lo multiplicaron por 11 la población en estos años, en ese periodo. La población de Misiones en esos años se multiplicó por 3 solamente, para dar una idea de el impacto, cómo se aceleró el crecimiento de esa provincia. Pero esto es paulatino, es año a año, y tiene que consolidarse también, no solamente los beneficios en un solo año, sino ver que esto tiene cierta idea de continuidad para que esto motive las inversiones a mediano y a largo plazo en nuestra provincia. Perfecto, muy interesante, seguramente quedan algunos temitas más para poder charlarlo, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Gerardo, como siempre, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por abrirnos un poco la mente de todas estas cosas. Creímos interesante más hablar con un economista. Los diputados tienen la parte, digamos, un poco más técnica de esta cuestión, así que seguramente te volveremos a convocar para algunas otras cosas más que siempre lo hacemos y que nos respondés con mucha gentileza. Te mando un abrazo, Gerardo, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, y simplemente destacar de que esto recién comienza, todavía faltan muchas gestiones políticas que tendremos que hacer, y seguramente el sector privado puede hacer mucho para apoyarlo esto, para lograr que el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, reglamente, incluyendo justamente la provincia de Misiones. Ojalá así sea, muy amable, ¿eh? Gracias. Muy bien, señores. Nos estamos despidiendo de nuestro encuentro de hoy, nos extendimos algunos minutos más, gracias a la producción, gracias a la dirección del canal. Nos reencontramos el martes, ¿le parece? Muchas gracias, buenas noches.